¿Todavía no? Vayan aplicando ya para que me den razones la próxima clase, porque yo creo que la próxima clase ya les voy a pasar el siguiente cuestionario que hay que aplicar, y el siguiente sí es bastante largo porque justamente lo que evaluamos es la sustentabilidad. Entonces déjenme les comparto pantalla de donde nos quedamos. Disculpa, profesora. Sí. Para, bueno, la aplicación del cuestionario, ¿cómo vamos a presentarle los resultados? Se aplica el cuestionario y se entrega, por ejemplo, pueden hacer impresiones de pantalla para que se vea cómo fueron contestando y, ¿cómo se llama? Y van a ustedes a entregarlo como un resumen ejecutivo. Vamos a ver cómo se presenta un resumen ejecutivo, donde solamente van a señalar la información más relevante, ¿no? Por ejemplo, tanto qué es lo que sí o qué es lo que no aplica. Vamos a ver algunas herramientas justamente para organizar y clasificar esta información. Incluso a lo mejor algunas de ellas ya las conocen. Vamos a usar, yo creo que 3 tipos de esquema que ayudan mucho justamente a organizar información para cada uno de los cuestionarios, ¿vale? Ok, Liliana Baiza no se pudo conectar. Ok, va que va, tomo nota. Gracias, Aurora. Entonces déjenme les comparto pantalla. Permítanme tantito porque está lenta mi compu, como que se trabó el PowerPoint. Déjenme ver si lo cierro y lo vuelvo a reiniciar. Listo, ahora sí. Ay, es que estas máquinas de veras a veces se ponen necias. Ok, bien, nos quedamos la vez pasada justamente con estos principios del Pacto Mundial que decíamos a nivel de organismos internacionales. El Pacto Mundial es justamente esta organización que va a incluir a las empresas, que son quienes van a definir cuáles son esas acciones que pueden llevar a cabo en favor del medio ambiente para organizar también o encaminar hacia los objetivos de desarrollo sostenible sus acciones, ¿no? Decíamos, hay diferentes propuestas, ¿no? De organismos
nacionales o internacionales en cuanto a acciones que las empresas pueden llevar a cabo en materia de medio ambiente. Pero este en particular fue justamente derivado de una de las cumbres de medio ambiente, donde algunas empresas con iniciativa propia, decidieron también reunirse, ¿no? Decidieron, bueno, pues vamos también nosotros a organizar a un buen número de empresas que estén comprometidas también con avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces se crean estos 10 principios de acciones específicas en las cuales las empresas pueden participar. Les dejé por ahí la vez pasada 2 guías, espero que les hayan podido echar ojito, la que es para sector privado en general y la que es específica para pymes, ¿no? En ambas guías justamente se propone, ¿no?, cuáles son estos avances que pueden hacer en materia de desarrollo sostenible las empresas. Identifican, ¿no?, en diferentes ODS, pero en particular ellos van a agrupar en 4 grandes grupos este tema de cuáles son los avances que ellos pueden aportar para avanzar en los ODS. Y dice, bueno, el primer principio dice que las empresas deben apoyar y respetar protección de derechos humanos, ¿no?, fundamentales, reconocidos internacionalmente en el ámbito en que tengan influencia. El segundo es, las empresas deben asegurarse que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. Esto también lo llevan mucho justo por estos escándalos que han salido a flote, ¿no?, de que muchas veces las empresas pues se hacen ojo de hormiga o de la vista gorda en cuanto a cómo se obtienen sobre todo las materias primas, ¿no? Tenemos ahí casos, por ejemplo, de los niños que trabajan para poder cosechar el cacao en África. Tenemos algunas cuestiones, por ejemplo, del trabajo casi en situación de esclavitud, ¿no?, en China, ¿no?, en las manufactureras que trabajan 12, 16 horas seguidas. Está el caso también, por ejemplo, de lugares donde la gente ha buscado participar como activista para proteger algún territorio y pues incluso son vulnerados sus derechos humanos, ¿no? Entonces, justamente el primer bloquecito, que son dos acciones específicas que las empresas pueden llevar a cabo, pues son relativos a los derechos humanos, ¿no? Y están enmarcados dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que en cuestiones de derecho, seguramente esto ya lo vieron ustedes en alguna asignatura de derecho. Recordemos que como tal, estas pactos o estos acuerdos mundiales justamente se crean de forma conjunta también por grupos de países que se comprometen a establecerlos dentro de sus legislaciones, ¿no? Entonces, en particular México pues ha adoptado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y entonces perfectamente, ¿no?, van en consonancia estos 2 primeros principios. El bloque más grande pues obviamente se refiere a las normas laborales, justamente por esto que comentábamos, ¿no? Un centro de trabajo, una empresa, una fábrica, conjuntan un gran número de personas, entre ellas un buen número de trabajadores, ¿no?, donde es posible pues justamente generar una cultura, ¿no?, una cultura de trabajo, pero una cultura también de valores. Ustedes también, por ejemplo, si no me equivoco, este semestre que llevan la parte de estudio de mercado, hay una parte muy importante cuando se empieza a establecer una empresa. Lo que me habían comentado, ¿no?, que ya en alguna asignatura ustedes crearon una empresa, ¿no? Entonces, justamente una parte muy importante son los valores, ¿no?, los valores de la empresa, la visión, la misión, por supuesto, y los valores. Entonces, justamente la idea es que estos 10 principios se integren dentro de esos valores de las empresas y en particular lo que corresponde a las normas laborales. Estas normas laborales pues también están organizadas dentro del marco del derecho internacional, particularmente en este caso
de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo, ¿no? Y bueno, y nos dicen, las empresas deben apoyar la libertad de afiliación. Déjenme, se los hago un poquito más grande porque la letra está pequeña, yo creo, para ustedes. Nos dice, las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Es decir, que no debe de prohibirse la existencia de uniones, organizaciones o grupos de trabajadores. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. Si ven, además, justamente va ligada con esta, ¿no? Porque obviamente al haber trabajo forzoso, pues ya se están infringiendo los derechos humanos. Entonces también va muy en el sentido de esto, ¿no? De estas informaciones que han surgido de la forma como se obtienen las materias primas por algunas grandes empresas que obviamente pues ellas se desplazan a buscar mejores costos de producción en otros países, y esos países muchas veces ofrecen mejores costos de producción, no porque a su vez sus materias primas sean más baratas, sino justamente porque se basan en sistemas de explotación de trabajo humano en general, de trabajo infantil, ¿no? De trabajo femenino también. Por ejemplo, en el caso en particular de las trabajadoras de nuestra frontera, ¿no? Que también normalmente se les ponen horarios de trabajo muy largo, donde se llegó a conocer, por ejemplo, que incluso no las dejaban pararse para poder ir al baño, porque era tiempo que perdían, ¿no? Donde tenían hora de entrada, pero muchas veces no tenían hora de salida, y eso a su vez, pues las ponía a ellas en cierta vulnerabilidad por las horas en que salían de sus trabajos. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil, ¿no? Esta parte también es muy importante, y digo, en general, todos los países dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los principios de la OIT, pues se supone que rechazan el trabajo infantil y se encargan de revisar que no suceda, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de nuestro país, como tal, dentro de la información que levanta INEGI para medir cuál es la mano de obra ocupada o la población ocupada, ¿no? La población económicamente activa, luego la población ocupada, luego la población, por ejemplo, que se separa en edad de trabajar, o población que no se encuentra dentro de la edad de trabajar. Como tal, pues adopta justamente estos principios de la OIT. La OIT dice que pues el trabajo legal es a partir de los 16 años, y obviamente de los 16 años a la mayoría de edad debe de ser con permiso de los padres, ¿no? Que ellos hayan consensuado o consentido el trabajo de sus hijos menores. Y en particular en nuestra legislación marca a partir de los 15 años, ¿no? Entonces, por ahí ya hay, por ejemplo, una pequeña diferencia, ¿no? Entre los 15 y los 16 años, que podemos decir, bueno, no es tan grave, porque normalmente se considera que es mayor de 15 años. Entonces, mayor de 15 años ya son los 16 años. Pero al momento en que se levanta, por ejemplo, la información de la encuesta nacional de ingreso y gasto, justamente se pregunta quiénes son parte de las personas que aportan por trabajo algún tipo de ingreso a la familia, ¿no? Se mide justamente por hogares. Entonces, ya al levantar la información, se encuentra que normalmente las personas a partir de 12 años, en algunas localidades, ya como tal realizan un trabajo por el cual reciben un ingreso. Y ahí se ha levantado la información a partir de los 12 años, ¿no? Y se sigue encontrando que todavía hay niños que desde los 12 años se encuentran trabajando. Claro, cada vez es un porcentaje menor, pero sigue existiendo como tal el trabajo infantil. No hay información como tal declarada, por ejemplo, cuando se levantan los censos económicos, ¿no? Obviamente ninguna empresa va a decir, sí, pues yo tengo 50 trabajadores, de los cuales 5 son niños, ¿no? Pero también, por ejemplo, en núcleos muy específicos, como por ejemplo en los agricultores, particularmente estas personas que van migrando, ¿no? Los jornaleros que van migrando justamente a los estados donde encuentran trabajo, pues se ha encontrado también de forma muy común, ¿no?
que hay trabajo infantil. Muchas veces las familias se mueven en conjunto, ¿no? No solamente una persona o dos, sino se mueve la familia completa para trabajar como jornalero en las épocas en que hay trabajo y se llevan muchas veces a los niños, ¿no? En algunas ocasiones, efectivamente, pues se llevan a sus niños porque no tienen con quién dejarlos, pero en muchas ocasiones se los llevan justamente también para que ellos desempeñen trabajo, porque aunque a lo mejor menos que un adulto, pero si la familia trabaja en conjunto, pues logra obtener ingresos mayores, ¿no? Entonces, también ahí son cuestiones que se supone que en la teoría no deben existir, que se supone que se promueve que no haya trabajo infantil, pero que en la realidad pues se sigue observando. Entonces, justo es una de las acciones, ¿no? Donde las empresas pueden participar. Número 6, las empresas deben apoyar la abolición de prácticas de discriminación en empleo y ocupación. Esta cuestión también es muy importante, ¿no? También teóricamente en las legislaciones nacionales e internacionales pues no se debe de aplicar ningún tipo de discriminación, ¿no? Sin embargo, todavía siguen existiendo de forma común, ¿no? Empleos que, por ejemplo, solicitan, ¿no? Tal cual se solicita mujer entre 15, no, entre 18, ¿no? Normalmente entre 18 y 25 años, excelente presentación de tez blanca, de preferencia con ojos claros. Entonces, de entrada, ese tipo de empleos en sí mismo ya están ejerciendo una discriminación al momento de solicitar un tipo de fenotipo especial de las personas, ¿no? Para trabajar en cierto puesto. O muchas veces se solicita, ¿no? Que sea hombre o que sea mujer. Ya se ve cada vez menos común. Ahora a lo mejor lo que se observa es que de repente buscan que haya trabajo femenino para cumplir con las cuotas de género, ¿no? Pero no todas las empresas, todavía hay empresas que para ciertos puestos específicamente solicitan hombres, ¿no? Entonces la idea justamente es erradicarlo, ya está como tal, al menos en nuestra legislación, ya está estipulado que no debe de haber discriminación en el empleo, pero también muchas veces en la práctica, pues las cuestiones son diferentes, ¿no? Entonces, una cuestión importante de los principios es que aunque lo adopte una empresa en particular, como tal, no solamente aplica para ellos, sino que ellos también deben de solicitar lo mismo para todos aquellos actores que inciden en sus actividades normales, es decir, también en las empresas que fungen como proveedores, también dentro de las empresas que fungen como acreedores, ¿no? Es decir, que también vayan con estos mismos principios. Dentro del principio 7, 8 y 9 ya estamos en el bloque de las acciones en las que ellos proponen que pueden participar ya directamente en temas de medio ambiente, ¿no? Y esto justamente deviene de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, que si ustedes recuerdan, pues la Declaración de Río es la primera conferencia mundial donde justamente se habla sobre cuáles son las acciones que van a llevar a cabo los países para poder avanzar, ¿no? En temas de medio ambiente y donde ya se empieza a usar de forma común este concepto de la sustentabilidad. Entonces tenemos que el principio 7 nos dice que las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, ¿no? Esta cuestión de la prevención, que obviamente dentro de sus principios y particularmente dentro de sus valores, pues justamente tomen en cuenta, ¿no? Que todas las acciones humanas tienen un impacto en el medio ambiente, pero si se tiene un impacto negativo, pues hay que prevenir, ¿no? Hay que tratar de evitar esos impactos negativos en el medio ambiente. El principio 8 nos dice que las empresas deben fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental, es decir, no solamente trabajar dentro del ámbito de sus actividades económicas en específico, ¿no? En cuanto a esto, a la prevención o gestión de sus impactos en el medio ambiente, sino también promover ellos mismos como iniciativas propias. Puede ser educación, capacitación, pueden ser acciones específicas que justamente promuevan esta responsabilidad ambiental, también de toda la cadena, es decir, de los directivos, de los empleados,
de los que fungen como sus proveedores, ¿no? Acciones que promuevan esta responsabilidad ambiental. Y el principio 9 nos dice que las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Entonces, justo, ¿no? Dice, bueno, además, ¿no? Como para cerrar estas acciones, es que también se busquen tecnologías que promuevan, no sé, disminución de la contaminación, que sean tecnologías que promuevan procesos más limpios, procesos a lo mejor donde se pueden incorporar productos reciclados, donde se elige, ¿no? Desde el momento en que se lleva a cabo el proceso de producción, cuáles son aquellos materiales, insumos o tecnologías que permiten el menor impacto negativo al medio ambiente o inclusive que generan impactos positivos. Entonces, estas son las acciones que ellos promueven, ¿no? Y en el principio 10, que ya está relacionado con el tema de lucha contra la corrupción, y que bueno, este en particular se enmarca dentro de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y nos dice, bueno, las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno, ¿no? Tanto del ambiente hacia ellas como ellas hacia el ambiente. Y estos principios también son importantes, ¿no? Porque de la misma forma, pues he encontrado muchas cuestiones, muchas ocasiones en donde las empresas justamente para tener ciertos beneficios dentro de su actuación en algunos países, pues lo que hacen es justamente corromper, ¿no? Inclusive hay empresas que llegan a tener despachos específicos que se encargan de revisar cuáles son los países que tienen más susceptibilidad de aceptar sobornos para poder obtener ventajas dentro de su participación, ¿no? Y pues ahí tenemos justamente estos casos que ahorita están sonando muchos, ¿no? De Odebrecht en particular, que tal cual ella era una empresa que tenía un despacho específico para investigar cuáles eran los países en América Latina donde se podían sobornar a funcionarios públicos para obtener ventajas en las áreas donde Odebrecht trabajaba, ¿no? También, por ejemplo, se encontró un caso parecido en los Panama Papers, que son los anteriores, ¿no? De estos que salieron apenas, que se encontró el caso, por ejemplo, de HSBC, que también hacían lo mismo para tratar de obtener ventajas en los fondos de inversión que ellos promovían. Entonces, pues justamente lo que promueven es, hay que tratar de establecer una ética donde las empresas por sí mismas se comprometan a no participar en estos actos de corrupción, ¿no? O sea, no solamente dejárselo a los países, que ellos traen legislaciones o que echen a andar específicamente sus sistemas judiciales para castigar, ¿no? Para no permitir la impunidad, sino también ellos como empresas se comprometen a no hacerlo, a no promoverlo, ¿no? Y en dado caso de que exista, pues a denunciarlo o corregirlo dentro de sus empresas. Ven estos principios del Pacto Mundial, pues son cuestiones que uno no puede decir no, ¿no? O sea, al contrario, todos suenan muy bien. Sin embargo, pues obviamente no son todas las empresas las que ya han adoptado, se han adherido a estos principios del Pacto Mundial. Es algo que están promoviendo continuamente, ¿no? Que haya más empresas que adopten. Y además, como tal, tocan principios que son perfectamente realizables por las empresas y que en realidad no entran mucho en cuestiones de discusión, ¿no? Hay, por supuesto, otras cuestiones en las que las empresas podrían avanzar, ¿no? De entrada, por ejemplo, si ven, aunque se busca que estén alineados con los ODS, estos principios del Pacto Mundial, si ven en ninguno de ellos se toca, por ejemplo, el tema de trabajo decente, ¿no? Que es uno de los ODS específico. ¿Y qué implica ese trabajo decente? Pues que se va a pagar lo suficiente para que las personas
pues tengan un modo de vida decoroso, ¿no? O un trabajo decente, pues se le llama decente, ¿no? Una forma de vida decente. Entonces digo, eso sería como el principal aporte que ellos podrían hacer en pro de los ODS y no se menciona en ninguna parte, se menciona estas cuestiones de no discriminación, estas cuestiones de no trabajo infantil, de no del trabajo forzoso, de permitir la organización colectiva de los trabajadores, pero pues no se toca nada en cuanto a los salarios, ¿no? Ni siquiera el salario decente en general no se toca nada en cuanto a los salarios. Entonces digo, también tienen sus cuestiones criticables, pero bueno, podemos considerar que esto es como lo mínimo básico a lo que están dispuestas a adherirse estas empresas del Pacto Mundial y pues por lo pronto está bien, ¿no? Habrá que avanzar más, pero están bien para participar en ellos. Si ustedes recuerdan, en particular, el objetivo 16 de la Agenda 2030 promueve este desarrollo de sociedades pacíficas, inclusivas para el desarrollo sostenible, que facilite el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Y justo dentro de este objetivo 16 se enmarca este 10º principio de la lucha contra la corrupción y además también dentro de se elabora todo un tema que actualmente está justamente en boga, que es el famoso compliance, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero bueno, antes vamos a hablar también específicamente de lo que ha adoptado un sector. Uno de los sectores que más, vamos a pasar para acá, ya donde está lo de compliance. Uno de los sectores, pues que se ha observado, ¿no? Que tienen como tal un gran poder de decisión dentro de justamente tanto los principios empresariales como la posibilidad de avanzar hacia los ODS, pues es justamente el tema del sector financiero, ¿no? Los fondos de inversión, que en particular una gran cantidad de fondos de inversión, pues pueden moverse libremente, ¿no? No hay ningún tipo de barrera, mientras que, por ejemplo, para la movilidad laboral sí hay, ¿no? Es decir, uno no se puede mover libremente a trabajar a otro país, ¿no? Que es algo, por ejemplo, lo que pasa y que es evidente, ¿no? Lo que pasa ahora con estas oleadas de centroamericanos que van hacia Estados Unidos, ¿no? No es un derecho, o sea, los estados pueden detenerlos, pueden deportarlos, pueden bueno, no encarcelarlos, sino como esto que hace Estados Unidos, ¿no? Que crea sus centros de migrantes donde los tienen ahí mientras revisan su situación y deciden si les permiten o no ingresar por cuestiones humanitarias, ¿no? Entonces, para el trabajo no hay libre movilidad. Para la materia prima hay movilidad, ¿no? Se promueve justamente el modelo neoliberal dentro de esa liberalización comercial, es parte de lo que promueve, que haya un libre tránsito de mercancías, de materias primas, de insumos, para permitir justamente estas ventajas de menores costos, ¿no? A nivel internacional, pero pues que también implica una posibilidad de obtener muy buenos ingresos, ¿no? Para estas empresas que se dedican al comercio internacional. Sin embargo, para el capital no hay ningún tipo de barrera, ¿no? Los capitales se pueden mover libremente, ¿no? Un día están en la bolsa de Sao Paulo, otro día pasan a la bolsa de Nueva York, otro día se van a la bolsa de Tokio, ¿no? Es decir, se pueden mover libremente. En pocos países se ha establecido, por ejemplo, un impuesto a la salida de capitales. E inclusive hay asociaciones internacionales, ¿no? Que promueven que no se ponga barreras al capital. Entonces, justamente por esta movilidad que tienen, ¿no? Ellos pueden tomar las decisiones de invertir en empresas que sean sostenibles, invertir en empresas que sean sustentables o priorizar ciertas actividades económicas, ¿no? Y justo por eso se establecen también, se reúnen también, ¿no? El sector de las inversiones. Se dice, bueno, vamos nosotros también a revisar dentro de los ODS, dentro de nuestra propia ética, en qué
podemos nosotros abonar a este avance en los objetivos de desarrollo sostenible. Y como tal acuerdan, bueno, vamos a establecer ciertos principios que sean de inversión responsable, principios que justamente incorporen dentro de ese interés el tema de medio ambiente, el tema de transparencia de la información, el tema de los impactos sociales que se pueden tener, ¿no? Y entonces se establecen estos principios de responsabilidad de inversión, o más bien de inversión responsable. Y bueno, en general trabajan principios que son muy específicos. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los principios rectores de empresas y derechos humanos, que estos aplican para todas las empresas, los principios empresariales y de derechos del niño, los principios para una educación responsable en gestión, los principios de inversión socialmente responsable y los principios de empoderamiento para las mujeres. Es decir, se han desarrollado un conjunto amplio de principios en los cuales se invita a las empresas que se adhieran, ¿no? El que particularmente se desarrolló para la banca, ¿no? Y para los grandes inversionistas son estos, los PRI, los principios para una inversión responsable. Estos principios son 6 en conjunto, que es justamente incorporar criterios de ESG. ESG son las siglas en inglés de medio ambiente, environment, lo social, ¿no? Y de gobernanza. Gobernanza justamente tiene que ver con esto, con la transparencia de cómo se organizan las empresas. Y dice, bueno, se tienen que incorporar estos principios dentro del análisis para la toma de decisiones, ¿no? Dentro de estas inversiones o de estos grupos de inversión. El segundo principio es que se deben de incorporar estos criterios también para los propietarios de estas mismas empresas de fondos de inversión dentro de sus políticas y prácticas normales. El tercero nos dice que se deben de buscar opciones apropiadas para obtener la información ESG para las instituciones que participan dentro de estos grupos, pero también para las instituciones con las que trabajan, ¿no? Porque finalmente los fondos de inversión son capitales que trabajan ofreciendo, ¿no? Los servicios de inversión o la captación de ahorros de otros grupos o inversionistas, ¿no? Entonces, justamente se dice, bueno, además hay que promoverlo, ¿no? Dentro de las empresas que trabajan con nosotros, como dentro de las empresas en las cuales se van a colocar esas inversiones. El cuarto principio dice, pues promover la aceptación e implementación de estos principios dentro de toda la industria financiera, es decir, incorporar más bancos, incorporar más intermediarios financieros. El quinto nos dice cooperar para reforzar la implementación de estos principios, de criterios con estos principios. Y el sexto, pues generar reportes individuales sobre las actividades basadas en estos principios de inversión y cómo van progresando. Entonces, estos son los principios que se establecieron, ¿no? para este sector financiero y en particular se establecen entonces este núcleo, ¿no? Que es justamente el ESG, que además aplica como sistemas de decisión, sistemas analíticos que permiten identificar si las empresas están o no aportando dentro de estos 3 temas, ¿no? Que son medio ambiente, lo social y la gobernanza. Estos principios nos dice, o bueno, cómo responden estas empresas frente al cambio climático, cómo son los acuerdos con sus trabajadores, cómo se administra su cadena de producción y además también cómo se construye confianza para incorporar innovación dentro del sector.
En particular, por ejemplo, se habla de que en algunos grupos de inversión ya existe este mercado de ESG, ¿no? Es decir, donde las empresas o los inversionistas deciden colocar o armar sus portafolios, donde integran empresas que justamente están avanzando o están haciendo aportaciones en estos tres temas. Y, por ejemplo, este sería un tipo de portafolio con el porcentaje de temas que están tomando para elaborar, ¿no? Para avanzar en este mercado ESG. Dice, bueno, toman en cuenta los factores ambientales, los factores sociales, factores de gobernanza. Hay ciertos compromisos, ¿no? Que toman específicamente para avanzar en estos temas. Se elabora un análisis, evaluación de empresas o integración de estos principios ESG. Se elaboran portafolios ESG, es decir, que ya integran empresas que adoptaron estos principios, y se elaboran reportes analíticos o mandatos que ya tienen este enfoque de ESG. Este enfoque ESG, decíamos entonces, toma en cuenta el tema de medio ambiente, miden, por ejemplo, en las empresas cuáles son esas emisiones de gases de efecto invernadero, cuál es el manejo de residuos que hacen, cuánto generan, por ejemplo, por producir de toneladas de basura o toneladas de residuos, si tienen una separación de sus residuos o no. Levantan información sobre la eficiencia energética, ¿no? Cuánto es lo que gastan de energía y qué tipo de acciones se están llevando para disminuirlo. ¿Cuál es el uso que hacen del agua que tienen? Si también tienen una responsabilidad al momento del uso, ¿no? Evitar el desperdicio, pero también al momento de generar los desechos. ¿Qué se hace con esa agua? ¿La tratan? ¿La limpian? ¿La vierten así directamente en algún efluente de agua? El tema de lo social, pues justamente revisa cuáles son las condiciones laborales de sus trabajadores, si hay un pleno respeto a los derechos humanos, si hay una protección de los datos, si se genera un impacto a partir de los productos y servicios que generan. En el tema de gobernanza, bueno, ¿cuáles son los principios que han adoptado para evitar la corrupción? Para revisar y para evitar, ¿no? Si existe corrupción. Evitar completamente los sobornos. Promover contribuciones políticas desde las empresas, ¿no? Es decir, a lo mejor ellos mismos promover sus auditorías ambientales, promover cuáles son nuevas leyes, ¿no? En materia, por ejemplo, ambiental, a las cuales se pueden adscribir, en las cuales ya pueden avanzar. Y, por supuesto, si es claro cuál es esa composición de la mesa directiva y además se hace de forma abierta y clara quiénes son los que toman las decisiones, quiénes son, por ejemplo, los que se encargan de sancionar cualquiera de estas acciones, ¿no? De corrupción o sobornos. Y si les queda claro qué se debe de hacer una vez que se encuentra este tipo de acciones dentro de sus empresas, ¿no? Y bueno, estos son importantes porque decíamos, son criterios que ya están en operación. Ya dentro de las bolsas se encuentran indicadores, ¿no? Que están midiendo estos criterios ESG. En particular en México solamente hay 2 bancos que han adoptado estos criterios ESG, pero justamente estamos en camino, ¿no? De que haya más instituciones de este sector financiero que se adhieran a los criterios ESG y que además, ¿no? Como tal, los inversionistas integren portafolios de empresas que están trabajando y que están avanzando en este aspecto, ¿no? Entonces, vean cómo justamente este tema de qué acciones se llevan a cabo es un tema muy actual, es un tema que está avanzando mucho, es decir, todavía no está todo terminado, todavía hay mucho que decir al respecto, mucho que mejorar estos análisis, qué cosas nuevas incorporar. Por ejemplo, hacer análisis ESG para diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, ahorita que es de los más avanzados y también por la capacidad de negociación que tienen, pues es el sistema financiero, ¿no? Empresas que participan en el sistema financiero a nivel internacional. Pero en particular, por ejemplo, en nuestro país todavía no hay una cultura de esta inversión que sea ambiental y socialmente responsable, ¿no? Entonces, particularmente los profesionales de su área, de contaduría, de finanzas, tienen ahí una gran opción de empezar a participar justamente en el diseño, por ejemplo, de
de qué cuestiones se pueden incorporar para que sea socialmente responsable una empresa, ¿no? ¿Qué cuestiones tienen que medir? ¿Qué impactos? ¿A qué se pueden comprometer específicamente en términos de este tema de medio ambiente, ¿no? Y bueno, la siguiente sesión vemos entonces lo relativo al compliance, que también es un tema muy nuevo. Tenemos ya, por ejemplo, a nivel de Hacienda, una unidad que se encarga específicamente, la unidad de investigación financiera, que se encarga justamente de estos temas de compliance a nivel de gobierno, pero también queda mucho todavía por hacer y por trabajar a nivel de sector privado, ¿no? Entonces, también ahí en la UIF trabajan financieros, contadores, abogados en estos temas, pero queda mucho también por hacer desde las mismas propuestas de las acciones que pueden llevar las empresas hacia afuera, ¿no? Hacia su cadena productiva en este tema. Y bueno, entonces ahí queda de tareita ahora sí se los coloco en el Classroom para que lo tengan, porque por ahí creo que alguien me mandó un mensajito de que no tenía la liga. Entonces ahorita se las coloco para que puedan ir levantando ese cuestionario a su empresa, ¿vale? Ahorita nada más es levantarlo y como tal ir redactando algunas conclusiones de eso que levantaron, ¿no? Pues sí tiene aportaciones en esto, no tiene aportaciones en esto, no integra estos principios, no separa residuos, por ejemplo, ¿no? Como tal, ahorita nada más me van a platicar, apliquen la encuesta y solamente me platican. Ya más adelante les diré cómo vamos a ir organizando esta información que estamos levantando de estos cuestionarios, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Sí, ¿Todo bien maestra, o todo más o bien. menos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, listo. Entonces nos vemos el miércoles para avanzar con esto del compliance. ¿Va que va? Que tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Buen día. Hasta luego. Gracias. Chao.